Suscríbete a La Panterita. Energía de calidad al precio justo. Avon, calidad que une generaciones. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegría para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Llegó el día, señores. Hoy arranca el campeonato paraguayo. Quizá con ese desánimo, ¿no? De algunos, quizá por el tema del sabor que todavía ha dejado la selección paraguaya. Pero arranca un campeonato en el que vamos a tener, en principio, yo creo que la tabla va a estar dividida. Definitivamente. Van a estar peleando los Olimpia, Libertad, Cerro Porteño. Va a costar Guaraní. meterse. Guaraní. Porque además de lo de la selección que mencionaba, lo que fue la temática de esta semana. Entonces, por un lado, puedo decir qué momento para que arranque el torneo, en los dos sentidos de la palabra. Porque uno dice, bueno, que arranque para que se sienta cierta normalidad, y por otro lado decir, mira, en qué momento arranca, por todo esto que vivimos como ciudadanía, como país, y en medio ahí como que el fútbol levanta la mano tímidamente para decir, volvemos al ruedo. Y justamente, más allá del primer partido de Sol, de Nacional, lo que va a significar hoy el Manuel Ferreira, con la presencia de Salazar ahí en la lista de convocados, y seguramente aguardar si es que Iván Torres estará presente o no en la cancha. Y dependerá cómo sean los partidos, ¿no? Por si tenemos algún partidazo, muchos goles, situaciones llamativas, color. Yo creo que rápidamente vamos a incorporarnos a lo que es el clima del fútbol. En cuanto a Olimpia, principalmente, como que se llamó más a silencio por la cuestión de que no puede fichar por la sanción. Entonces, como que no movió mucho el ambiente en ese aspecto, la expectativa de su público, que se va a centrar en la mano de su entrenador para ver si le da un toque distinto. Este año con un mediocampo principalmente renovado, con algunas figuras jóvenes que seguramente le va a dar nueva energía. Pero Anótar Silva y Ortiz, que van a estar en un momento, sí, es más renovado todavía, como decir, ¿no? En el mediocampo, porque... ¿Sí, ¿Fichar Ortiz va a estar? No, en el partido hoy no. El delantero es General Caballero. Es un bragallasismo. No, digo, Ortiz respeto al mediocampo y sí, el tema, la sociedad está en un momento muy duro. El fútbol llega un poquito a contramano. Fíjense, mañana cuando se estén jugando los partidos se anuncia la marcha en la casa del presidente, ¿verdad? Murucharoga, o sea, un fin de semana todavía que ni ahí se cierra la herida y aparece el fútbol. En Cerro se espera por lo de Moreno Martín, que Wilson tenía novedades que todavía cuesta destrabar. Está inhibido el Cruzeiro. Todavía no finiquitó. Vos sabés que estaba viendo que por una deuda está con una inhibición importante, entonces a lo mejor por eso tampoco puede sacar un pase, ¿verdad? Porque él tiene contrato todavía. O nos puede pagar la Moreno Martín y hacer la rescisión. Claro, pero está por otro jugador una deuda que tiene, fue inhibido por la justicia, el Cruzeiro. En este momento a lo mejor puede tener que ver, recordemos que tiene capital nuevo porque Ronaldo es el nuevo dueño. Lo trajo a Maicon alguna vez en el Cruzeiro, ¿no? Juntando filas ya el veterano. ¿El Maicon lateral? Sí. Vi que estaba sumándose muy a... grande, ¿eh? Sí, no, dice de la época de Mansur y compañía. Muchos ya dejaron el fútbol. Él salió del Cruzeiro. Claro, por eso, volvió para corregir. Ronaldo es el dueño del Cruzeiro. Y después el resto, ¿no? Lo de Libertad mañana.
Está Roque para jugar, para arrancar. Con otra camiseta, como decía Ariel esta mañana, va a ser bastante importante ver con otra camiseta en el fútbol paraguayo. Raro va a ser. Sí. Rarísimo. Y después ver lo de Guaireña Guaraní, que siempre sale el lindo partido de un domingo a la tarde. Vos mañana vas a estar Ahí estaremos. in situ. Sí, ahí estaremos. Ajá. Viendo el debut de Roque. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Y lo de Cerro? ¿Qué Y lo yo decía hace? lo de Moreno Martín, me hicimos por un... Piriamota no está todavía, no, tampoco, ¿no? Y él está Sí. más jodiendo acá, no sé. No, deja licencia, ¿no? Y lo de Cerro Porteño, claro. No, porque la camiseta nunca viste. ¿Cómo fue que dijiste? No, que Va a ser primera algo- vez en Paraguay. No, un hombre pero- muy Acá vinculado. está lo que decía, condenaron a pagar $2.305.000 al Cruzeiro. Algo impensado. Buena... Pero en serio, Bruno, yo no sé Suma de qué también. te lo mamo, pero va a ser muy llamativo verle a Roque Santa Cruz Y que qué épico va a toda ser su llamativo vida. si ya se salió único Toda- todas las reglas, toda la camiseta, tu- libertad, no, pero una cosa es cuando ya esté- hizo campaña, No, pero libertad otra de cosa cuando ya familia, esté. Imagínate que marque un gol hoy, por ejemplo. Diferente va a ser verle con la remera y en el verde césped. Otra cosa es. Ese verde césped también, me parece que estamos con la frasecita medio prehecha. ¿no? No, hoy no me dejan con historia, muchachos, porque... ¿Qué tal, Quique? Bueno, no, pero lo de Roque ya se hizo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está... Déjame vender mi partido, Bruno, por favor, pero te pido. La gente Olimpia hoy no le interesa más Roque, hermano. Ya, No, ya está. esa es la mentira más grande. Sí, No, la ¿por qué? vez pasada hizo un video y tendencia y otra vez fue. No. El hincha olimpista ya está en otras cosas. El hincha olimpista está modo Copa Libertadores, que Richard se recupere. Lo quieren ver a Ale Silva lo más rápido posible. Quiere ver... Después del video me dijeron, espero la tercera fecha. La tercera fecha porque juega Olimpia Libertad. para uno encima. En para uno encima, sí. Están muy pendientes de lo que hace No, el Roque. olimpista. ¿Querés hacer un sondeo que vas a perderle? Es más, te voy a decir una cosa. No, El olimpista no le tiene odio a Roque. Es un amor vestido de odio. No, pero... No, ahí ya muy... ahora te ya... fuiste más, me parece. No. ¿Cómo es un amor Amor vestido de odio, no. No. Maravilla. No. ¿Vos te imaginas lo que... Bola. Pero que no le vino quieren. que- Dice nomás que no le quieren. No, el hincha olimpista cambió su opinión. Nah, pero No, dicen yo te hablo superficialmente nomás, no. No. En el fondo su corazón del hincha Olimpia le quiere a Roque. ¿Cómo no le va a querer a Roque Mira, si es olimpista? Yo te digo una cosa, el hincha olimpista cambió su visión de Roque Santa Cruz. Ya no es el mismo Roque para el hincha del Olimpia. Y te puedo asegurar donde quiera. Sí. El hincha olimpista quedó decepcionado, ¿verdad? Esa es la palabra que creo yo que siente el hincha olimpista. Y a esta altura ya no sé, me parece que el hincha olimpista no... ¿Qué va a estar pendiente del partido 12 de octubre de Libertad? Y si Roque marca... No sé, salvo que, no sé, vos seas el marketinero de Libertad o... No, yo soy quiera vender marketinero camisetas de mi Roque. transmisión, pues yo voy a relatar el partido. No, ya sé, pero te van a escuchar igual, pero no hace falta que meta el tema de Roque, que el hincha olimpista todavía está... Pero muy No. pendiente, Bruno. No, ya no, el hincha olimpista ya está en otras cosas. Pero Roque hace cualquier cosa, hace y 45.000 comentarios se Pero producen en las redes y pero todos son es olimpistas. así, y vamos a hacer sondeo ahora. No, Ahora, yo sé que voy a perder, WhatsApp pero al aire. no voy a querer en ese sondeo porque... ¿Y cómo si es una voz y es un hincha, y una porque persona identificada porque con no el es número lo de que teléfono? siente verdaderamente en el fondo el En hincha Twitter Olimpia. hay huevitos y eso o cualquier cosa ahora ponen. Desaparecieron los huevos, che. Ahora Ya sí no hay más está. tantos huevos como antes. Acá Antes era huevito, acá- ahora ponen cualquier tipo de caricatura. Ah, no, acá me dice no hay más huevos, che, pasó la tapa. Ahora ponen caricatura de anime y compañía. 40 años tiene Mike con Federico. Me dice mi amigo Fer, me dice que no diga su nombre, su Sí. fanático Olimpia, me dice, es un miserable traidor, me dice. Ay, jueves. Y después el amigo Cacho, que va a la cancha de no sé qué año, me dice, ¿quién es Roque? Claro, ya está. Todo bola, El hincha Olimpia, todo bola. No, Olimpia con macho grande es... Todo bola. Mi querido Ariel, para estar pendiente de un jugador que ya se fue. Ojo, Manio. Roque ya se fue. Pero vamos, poneme audio WhatsApp, Ariel, por favor, a ver qué dice. Bueno, Ariel luego también es justo el parte de la... Roque ya fue, me dice otro aquí Todo también. bola. Otro fanático Bola. Olimpia. ¿Qué te van a estar pendientes de libertad del partido? Le de Libertad? stalkean todo el tiempo a Roque. la ¿Qué? reina. Le revisan en las Se cuentas de Roque. ven los olimpistas, todo Pues bola. eso me parece una... ¿Cómo se llama? Un hombre... ¿Cómo se llama que ya su mujer le dejó y sigue él... ¿Cómo se llama ese los iracundos? Hay una música que dice... al final yo me hice querer un poquito, me hice querer, dice.
Acá Fue Matías, tan solo fantasía. Matías que le hizo una bandera a Roque muy linda hace 3 años. Me dice, estamos pendientes de Tito y el apoyo a full. ¿Viste? Roque, gracias por todo, pero chau. Claro. Pero Ariel, ¿sabe qué? Ariel parece este de los iracundos, que ya le dejó la mujer, pero él sigue ahí. Escuchamos la letra. Había sido le usó nomás por un momento a él y él se quedó enamorado. El destino Casi toda la vida estuve en Olimpia, desde niño. La escuela de y mil fútbol. voces por la calle. Fama o la Roque ya no es más de Olimpia. Que no estás, Nelly González, el ídolo ahora. soy solo un mamarracho. No, ese no. Esta historia de Roque No es ese. La música dice, fue tan solo... No, es entonces ese. Los iracundos que di cuenta la historia de que la mujer que anduvo con él y después se fue con otro y que él era una excusa nomás, pero él se enamoró y le pide perdón por eso, y que en la letra dice la chica preguntó por él y dice sí, está bien, preguntó por mí porque al final pues, un poquito me hice querer, dice. Buscar por, yo no me acuerdo el nombre. Mirá lo que hace Marcelo Caricatura, gran caricaturista, ¿verdad? A ver. Viste. Revienta el WhatsApp. Está reventando. Está bravo, el WhatsApp. ¿eh? A ver, espera. A ver. Ídolos los de antes. Ah. Ahora solo hay empleaditos, pone un HC manejando un títere, ¿verdad? Sí. Después primerito vaya a votarle al candidato a HC. Sí. Hoy no viniste, hoy muy drástico. Así, ¿Qué es lo así que son te los pasa? muchachos. Que HC, que fue todos sus candidatos ganan. Increíble eso. A ver si es ese. Y hoy que estás lejos. No, Ariel. Espera, vamos a buscar juntos. Espera, vamos con los audios WhatsApp, espera. Espera que ya conectar. Ahí sale. Dame un ratito. A ver. Bruno, 100%, pues no la 100%, 99% estamos en contra de Roque. Ahora en Bojasí la Roque gana. Definitivamente se fundió Roque. Ahí está. 1-0 ya está perdiendo Ariel. No, yo sé que ya el perdió. amigo Vargas Peña. Mercenario, hijo de puta. Tú con él se llama la música. Ahí está. Tú con él. Sí, muy na, conocido. na, na, na. Ahí escucha, Ariel pues, está en el romanticismo todavía. No, yo no Él ya estoy fuma romanticismo. Está pendiente 100% del Roque, será de ganado. Roque, ídolo de los limpistas. Y vos también. Sí, señor. Bruno, ule ya Roque, Opamanio, ule. Acá Ariel nomás lo metió el tema que el hincha olimpista de Añandigo va a estar pendiente de Roque el Diente van a estar. No sé. A nivel que meta un gol, Miguel. ¿qué será? Veas ahí en los sentimientos olimpistas por Roque. Como olimpistas sufrimos mucho por su vida, pero le amamos, le queremos, le respetamos. A cualquier cosa que él haga estamos pendientes, muy pendientes. No, lógico que se le respeta, pero ya no es igual que antes, señor. Andín de Yapú. Otra cosa, mariposa. Sí, Ya se fue ya Roque. Es una mujer. amigo de Cartes. Eso es lo que más le duele a la gente, al olimpista sobre todo. Amigo de Cartes, no es amigo de Olimpia. Así que, chao, ya está, ya se fue ya. Ya, Olimpia siempre va a ser Olimpia. Ahí está, te lo dice una mujer. Ayer se fue. Ya se fue Roque Ariel, deja de... Y se puso a navegar. Esa es la música, Bruno. Y para Roque es un velero llamado Libertad. Y una canción. Es una velero, es veleto. Maldito mercenario. No, tranquila muchachos, no, así a Roque se merece. Bruno, en la jerga popular, Roque es un traidor. Porque él cuando quería dejar ya el fútbol, Olimpia le dio la mano. Y le recuperó física y mentalmente a Roque. Por lo tanto, todo el pueblo olimpista le olvidó a él. ¿Está escuchando Ariel? Está perdiendo como la guerra, hermano querido. No hay problema. No, Roque ya terminó su ciclo. ¿Por qué hay que reclamarle más? Yo soy olimpista fanático y muchos estamos nosotros y le apoyamos a Roque. Roque ya terminó su ciclo, tiene derecho de terminar donde él quiera. Y que puta madre, ya le dio mucho los Olimpia y qué va a hacer más con eso. No,
se vaya de donde va a adquirir más plata, qué sé yo, en su última etapa. Roque, el mayor traidor del Club Olimpia. Uno lo por irse a esa lavandería. Hola Bruno, ¿qué tal? Los olimpistas le culpan a HC el tema de la FIFA contra Ovato, ¿verdad? Entonces sintieron como una traición lo de Roque y eso les duele demasiado. Y a llorarle a la abuela, mande. A llorarle a la abuela. No se olviden tampoco de Catalino Rivarola, que fue uno de los ídolos de la selección, ese amigo. Fuera, fuerza. Bruno, a mí me gusta el fútbol. Que viva Roque. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Y es mentira eso de que el olimpista no está pendiente de lo que hace o no Roque. El olimpista está muy dolido. Lo que hizo Roque no es para menos. Y es una alta traición lo que cometió. Y a los traidores no se lo olvidan nunca. Saludos. ¿Está escuchando Ariel? Ariel, demasiado gol ganó su candidato acá en San Lorenzo, perdió 70.000-0, en CDE perdió 70.000-0, Yapoina, ese intendente que ganaron en su ciudad no, es porque a ellos le quieren, no porque a HC, Yapoina ya, ¿cuánto que te paga? ¿Una coca y un sándwich? No, Una coca y un sándwich, esta tarde me voy a retirar del Banco Baza. No, tranquila Ariel. Ay, ¿será que revienta esto? Daniel Campos, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Daniel? Saludo para vos y toda la mesa y la audiencia. Bueno, ¿cómo se suele decir en la jerga futbolera una palabra nunca antes dicha? Final feliz en la novela Ramón Sosa, Daniel. Sí, realmente fue muy duro la negociación y mucha tensión, pero terminó, digamos, de la mejor manera que podía terminar para las partes. Siempre hay que resignar algo y así se fue llegando un arreglo. El chico está contento, tiene posibilidades de debutar, me refiero a Ramón Sosa, entiendo que juega contra Boca, ahora Gimnasia de La Plata, ¿verdad? No, jugaron un amistoso contra Boca hoy. Ah, juegan, ¿y él puede jugar? Ya jugó. Ah, ya jugaron, ¿y cómo salió? ¿Jugó él? 2-2, sí, titular. Tenían 2-2. Ah, mira, titular pero completó el partido, Daniel. La verdad que no sé esos detalles, porque yo lo estaba siguiendo día no. Ah, muy bien. No sé, jugó, son de 30 minutos, a veces los tiempos. Creo que a lo último lo sacaron, en el segundo tiempo hubo cambios. Pero normal si llegó hace 2 días. Daniel, ¿cómo se da lo suyo? Él es una compra de parte del pase, ¿cuántos años de contrato? El jugador se siente tranquilo, van a ser unos años de contrato, ¿cómo viene la mano? 3 años de contrato. Gimnasia le compró a Olimpia su parte y el Tempetarí tuvo que ceder, no vender, sino ceder un 10% para la futura venta de Ramón. Así quedó así el negocio. Entiendo. Tiene un 10% a futuro, un 10% Olimpia y un 40% Tempetarí. Y ya cobraron todo con esta transferencia lo que le ha dado a Olimpia, ¿no? ¿Cómo? Preguntaba si con esta transferencia ya pudieron ustedes hacer efectivo lo que Olimpia les adeudaba. Claro, Olimpia cobra la totalidad y nos cede a nosotros, o sea, nos paga a nosotros nuestra deuda, lo que nos debía. Así está más o menos armado el tema. O sea, tenemos que esperar, hay una nueva financiación, por eso digo que hubo que ceder en muchos aspectos, pero bueno, se buscó la mejor forma. Yo siempre priorizo primero el bienestar del jugador, que es el que genera todo el movimiento. Si el jugador no está bien y no está en un lugar donde pueda desarrollarse, no nos sirve a ninguno, más allá de las deudas que obviamente sí queremos cobrar todas. Así que así está la cosa, y quedó bien, el jugador está contento, muy contento.
sea, lo recibieron muy bien, el cuerpo técnico lo conocían, era el mismo cuerpo técnico de Olimpia, así que la adaptación se facilita al conocerlo al chico. Estoy mirando simplemente para precisar la información. Arrancó de titular Ramón Sosa frente a Boca en el amistoso y el partido terminó 2-2. Bueno, auspicioso esto que el arranque, ¿no? Sí, está bien, está contento, o sea, nosotros sabemos presumimos que si él está bien físicamente, va a jugar. Eso es lo que presumimos, después decidir al técnico, ¿no? Pero obviamente que por algo lo pidió el técnico de la manera que se pidió, ¿no? Ramón, perdón Daniel, el caso de Miguel Almirón, ¿él cómo va a terminar su vínculo? ¿Tiene todavía el vínculo? ¿Son nuevos los propietarios? ¿Ya hablaron contigo? ¿Hablaron con él? ¿Qué le depara a Miguel? Él es jugador del club y va a seguir jugando en el club hasta... No hay ningún cambio todavía, no sabemos nada. Él tiene contrato 2 años y medio más todavía, o sea que no hay ningún aspecto a ver hasta que termine el torneo. Después se verá si cambia el técnico, si cuando arme un nuevo equipo nos dicen algo, pero él es jugador del club, es una pieza del club. Hoy juega un poco menos porque el técnico está buscando variantes, pero está todo más que bien ahí, no hay ningún inconveniente más allá de la posición donde se encuentra, ¿no? Pero yo entiendo que el equipo va a zafar, el equipo viene subiendo su rendimiento y con los jugadores que incorporó ahora a mitad de esta temporada que se abrió, trajo buenos jugadores, yo creo que el equipo va a salvar la categoría. Eso es una opinión personal. Pero no es que hubo de parte de la nueva gente alguna recomendación o indicación para que puedan ver nuevos horizontes, no solamente el caso de Miguel, sino a otros jugadores que ya estaban con la administración anterior. No se maneja así, eso se ve a fin de temporada. Ahora no van a decir un jugador a mitad de temporada que no lo van a tener en cuenta para la temporada que viene, no te lo va a decir nadie. Son estructuras muy fuertes, de tipo económico, ahí nadie deja de cobrar nada, bueno. Después podemos presumir, hacer suposiciones de lo que puede ser, pero realmente ahí sí, los planteles, o pensar que el Liverpool y el Chelsea tienen un jugador, tienen 3 jugadores por puesto, y algunos juegan, otros no juegan, nadie se plantea que se vaya. Son superestructuras económicas, equipos que no pasa nada, o sea, después se verá cuando llegue el momento si el técnico nuevo, o depende, este lo quiero, no lo quiero, o si hay oferta, pero de momento no hay nada, ni va a haber nada hasta fin de temporada. ¿Contractualmente varía algo si es que el equipo desciende? ¿Cómo? ¿Contractualmente qué? Si contractualmente, que él todavía tiene una duración importante de vínculo con el Newcastle, ¿cambia si es que el equipo desciende? Hay algunas cuestiones que cambian, como también cambia la salida, o sea, la cláusula de salida baja, todo se acomoda, pero yo creo que no va a ser el caso de este equipo. Yo sinceramente creo que no va a bajar. Ahora que no creo que baje. El equipo está en buen nivel, los últimos partidos levantó mucho el equipo. Yo creo que no va a pasar. Y si pasa, bueno, se verá en el momento. El momento. Hablar ahora no tiene sentido porque no hay nada. El jugador está ahí, está en un equipo que se supone que va a ser uno de los equipos más fuertes del planeta dentro de un par de años. Así que hay que tratar de pelear en un lugar ahí, jugar y ellos los contratos los honran permanentemente, o sea, no tienen ningún problema. Ahí no hay problema económico, no hay ningún problema, o sea, sino que deportivo el tema. Daniel, te quiero hacer una pregunta personalísima. ¿Qué opinión tenés sobre lo que es Miguel Almirón a nivel de clubes, lo que él fue a nivel de clubes, pero que en la selección paraguaya de fútbol no puede tener ese rendimiento óptimo? ¿Por qué pensás que es? Vos lo conocés mucho mejor que nosotros. Yo no opino así, yo opino que el problema no es Miguel Almirón, sino es un problema de equipo, no de Miguel Almirón. Yo no conozco ningún jugador que pueda salvar a ningún equipo y menos a una selección. Un jugador en particular no lo puede salvar. Que rinda más bajo, más alto, que juegue mejor o peor, no tiene que ver con
con Miguel Almirón serán momentos, serán situaciones de juego. Yo creo que Miguel Almirón es un jugador que tiene un nivel altísimo y bueno, la selección no se le venían dando las cosas y bueno, terminó. Bueno, como lamentablemente todos empezamos por terminar, o sea, el Chile no le iba a favorecer en nada y yo creo que hay un tema psicológico de todos los muchachos y no de Miguel Almirón, sino de todos que ya están en un proceso que les cuesta jugar. Para mí, es una opinión muy personal. Bueno, está muy bien. Gracias, Daniel, por atendernos como siempre, muy gentil. Gracias. Un abrazo. Daniel Campos, empresario, representante de jugadores. Finiquitado lo de Ramón Sosa, jugó hoy contra Boca, efectivamente. Y lo de Miguel Almirón. Cerramos con ABC TV el contacto. Quedamos ya para la radio permanente. Bueno, muchachos, tenemos que ir con los detalles del campeonato. Y vamos a arrancar con lo de Soldamérica Nacional. Sí. Después vayamos a lo de Johnny porque no está Tito Torres. Ya de hecho ayer se dio a conocer por la noche la lista de concentrados del Olimpia. Y no aparecen Richard Ortiz, Alejandro Silva. El que me llamó la atención y quiero confirmar si es o no una lesión. Adelio Zárate no apareció en la lista. ¿Cómo? Bueno, buscala Johnny, por favor. Edgar, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas. Se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pinturas. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mare, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, está Johnny en el circuito. En un instante estamos con lo de Olimpia. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para vos particularmente, Chum, ¿vos crees que el hincha del Olimpia está atento a Roque? Sí. Yo cuando escuchaba atentamente la discusión que tenías con Ariel, lo que vos manifestás es la famosa expresión de deseo. Yo creo que Ariel después se fue un poquito más lejos y se radicalizó en su postura cuando dice, no, le quiere en el fondo. Eso el tiempo lo dirá. Pero el tema del pendiente, yo eso que ustedes estaban debatiendo lo aplico a cuando, y hoy ya no resiste ninguna discusión. Hubo una época donde decía, yo hincha de tal club, yo a mi club nomás le sigo, no me interesa lo que hace el archirrival. Con el tema de las redes y cómo se consume el fútbol, eso se tiró a la borda. Es más, la gente está porque si tu principal recurso de tu ecosistema es la chanza, la cargada, vos debes estar más pendiente de que le vaya mal a tu archirrival. Y en este momento, el dolor que siente el hincha del Olimpia hace que Roque Santa Cruz sea el rival. Entonces cuando Ariel te decía... Yo el rival de Olimpia no es Libertad. No, depende de los casos. Y esto no es mera y exclusivamente fútbol. No es 11 contra 11. Y los propios oyentes se expresaban allí. Entonces, cuando Ariel te decía, no, te quiero ver el sábado cuando sea tendencia. ¿Sabes cómo sería tendencia? Si no le va bien. ¿Se entiende? Pero si uno va a tomar la frase literal, no, a mí no me interesa, vos no tendrías que estar enterado. Ocurre un error arbitral del grande contra el chico, donde eventualmente le perjudican al chico. No son los hinchas del chico los que se expresan. ¿Quiénes son los que se expresan?
los del otro grande. Entonces, hoy, eso de estar pendiente se ha duplicado, se ha triplicado. Es al revés. Hoy se está más pendiente de lo que hace el rival. Que después eso no lo manifieste porque en una jerga, en una cultura, se quiso vender eso como signo de debilidad, ya es otra cosa. Pero hoy en día, todos están pendientes de todos. Y más cuando hay elementos que implican ese tipo de dolor, decepción, que fue el caso de Roque Santa Cruz a Libertad. Vení a Bristol y aprovecha las excelentes ofertas. Vení a Bristol, la semana de televisores. Atención, hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país en todas las marcas. Además, sin entrega inicial, TV WinSmart de 32 pulgadas HD precio normal. 18 cuotas de 216.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991670000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Existen muchas maneras de disfrutar el amor, por sobre todo en la comida. Hay algunos platos que nos roban el corazón. En el mes del amor, Pechugón y Maggi se juntan para traerte una promo que enamora. Comprando tu pollo al espiedo este 13 de febrero de tu pollería Pechugón preferida, te llevas de regalo un puré de papas Maggi. Déjate enamorar por el sabor. Perdón, Ariel, ¿qué querés decir más? Sobre el caso que estamos hablando... Sí, lo de Roque. Ah, no, lo de Roque, básicamente lo que dijo Dani, cierta coincidencia que la gente va a estar pendiente. Yo insisto que no creo tanto en los olimpistas del odio. El odio porque es un jugador que le dio demasiado a la Olimpia. Genera este tipo de, capaz, enojo momentáneo, el paso que dio, pero también el hincha de Olimpia tiene que saber que Roque pasó muchas cosas allí. Hablaban de 9 meses sin cobrar, se allanó a los bonos, o sea, le facilitó todo el camino a la Olimpia para que no haya ningún tipo de deuda. Así es que me parece que igual el hincha va a estar pendiente en cualquiera de los casos. Si le va mal, como dice Dani, capaz que seguramente puede ser que genere un poco más de reacción. Pero quiero ver también si hay un gol de Roque, por ejemplo, que con ese gol gane Libertad. Igual va a despertar algún tipo de respuesta y de repercusiones en las redes sociales. Bueno, fantasía, entonces es tuya la que marque un gol Roque y gane. No, porque... ¿Y por qué puede pasar eso? No, pero claro, él está preparando tu grito de gol y todo. Claro. Otra connotación, porque un gol... ¿Y qué, por ejemplo, va a decir Ariel? Gol de Roque. Ahí está. Roque Santa Cruz, el nuevo ídolo de Libertad. De la Huerta. ¿Cómo haría? Ponemos otro también. A ver, Roque, vamos a suponer minuto 90, 0-0, partido difícil ante el 12 de octubre. ¿Cuál va a ser el campeón del siglo? El nuevo ídolo de la Huerta. ¿Y qué más tu repertorio? No, déjame para el momento. ¿Pero qué, por ejemplo, vas a decir? Roque, ya Olimpia no te quiere. Acá tenés tu nuevo amor, Libertad. El tío HC que te banca, que te quiere, te a morir. Voy a pedir un asesoramiento a Marini. Sos el ídolo de Diego ahora, ¿te acuerdas que Diego le odiaba a Roque? Sí. Pero vos sabés que era bola. Y eso. ahora le quiere porque bola. Se va a Libertad. Eso bola cuando Roque salió tetracampeón, o tri con el Olimpia, vino acá, ¿te acuerdas que estuvo con nosotros? Siempre venía con la copa. Sí. Y justo yo me encontré con él allá en el estacionamiento y le acompañé. ¿Y quién acá? El Mineiro estaba acá en la redacción. Dieguito. ¿Qué pidió Dieguito? La foto. Sacame una foto con Roque. Y ahora. Bueno, pero a ver, poneme sonido ambiente. Quiero saber qué, por ejemplo, va a decir Ariel si Roque marca el gol. Yo no sé, te tiro idea, no sé. El Guma, el campeón, el más campeón de los últimos tiempos, que tiene a su nuevo ídolo. Lo de Olimpia ya es pasado, y lo pasado es pisado. Voy a ir seleccionando algunas frases. Tú no tiras nada, ¿sabes qué parece eso? ¿Cómo se llama eso que le está... parece que un fiscal y él, no sé,
Pero no quiero hacer Se abstiene, no tipo- quiero el famoso Sí. spoilear. Juan Premier, no. Aparte- vamos a dejar, aparte- vamos a dejar bueno, para que pero- el acto Atendé propio... bien lo que vas a decir, Atendé bien. Se te va a tirar la hinchada de Olimpia encima. Ah, y la verdad que la Atendé. hinchada Olimpia no está pendiente. No, cuidado. No, pero cuidado, Ojo, no te metas. Olimpia es muy grande. Ariel. No más preguntas, señor juez. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participá de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con la alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Imagínate vos que... Acá ya entró Johnny también. ¿Quién se va a contradecir, Johnny, para ser más específico? Federico, ¿vos no opinaste todavía? Federico. Guardar la opinión. Yo creo que el hincha de Olimpia, yo creo que no es bola el sentimiento que tiene. Todo lo que dijo Dani, estoy de acuerdo. Creo que no es bola el sentimiento que tiene y acá se liga mucho el tema de la denuncia contra Trovato, quién la hizo, ¿verdad? Entonces eso no es que libertad porque es libertad, no. Acá el tema Horacio Cartes y aquella cuestión que se disolvió rápidamente de finales de octubre cuando iba a ir para jugar la Copa Sudamericana, ¿te acordás? Que después Bruno te dijo no y se disolvió la operación y Roque tuvo un crédito más porque después de aquella discusión que tuvo con algunos hinchas en preferencia en cancha de Olimpia, después de perder con Libertad sobre la hora, la gente se volcó a favor de él en los partidos que jugaron en el Defensor del Chaco contra Libertad, contra Sol de América, la final de la Copa Paraguay, y ni hablar contra Cerro donde hace un gol. Él renovó el crédito ahí. El hincha se olvidó de aquello que había pasado. Hoy. Estoy historiando. Hablaron 20 minutos, espérate, estoy historiando. Estoy entrando. Y porque a mí me gusta hablar con argumentos, ya te dije. A mí no me gusta poner título y después que se lo lleve el viento. No, a mí me gusta hablar con argumentos. Estoy argumentando lo que siento pasó. Por eso te dije que el hincha es como que lo indultó de vuelta después de aquella bronca que le había agarrado en el partido con Libertad para uno. Y pasó lo que muchos sabíamos que iba a pasar, que iba a jugar a Libertad del año 2022, que decíamos cuando aquella vez dijeron no hay nada, seguimos, estamos llenos, ya tienen otra propuesta. Hasta Proniano me dijo a mí en cancha de Nacional, si clasifica la Copa Libertadores va a jugar en Olimpia, va a seguir en Olimpia, que yo dije, y 2022 está en Libertad, y se fue a la zona enemiga. Y también quiero decir una cosa en favor de Roque, si era por Olimpia lo retiraba Roque, Trovato le quería dar un puesto como una especie de embajador y Garnero dijo no, porque decir, fue Garnero el técnico de Libertad que me parece que tuvo mucho que ver, ¿verdad? Para ser justo con la parte, porque esta historia no la estamos inventando, sino que fue muy pública. Garnero fue el que convenció a Roque para seguir jugando, le dijo para nosotros va a ser importante y Roque hizo los grandes torneos, pero yo creo que sí, que donde todos están pendientes de todos, por más que no miren el partido, pero pendiente una cosa, pero ya no sí. le quieren más el hincha de Olimpia como antes. No, de ninguna manera. En eso estamos de acuerdo, claro. el sentimiento ya yo no te nombré, es el mismo. yo te nombré hinchas que le hicieron bandera y me decían, vos podés hablar con Johnny cuando se podía entrar al entrenamiento, vos podés hablar con Johnny para entregarle la bandera a Roque, una bandera hermosa, que se cuelga en para uno sobre platea hacia el lado de España, se colgaba siempre, te estoy hablando de gente que tenía un afecto pero muy grande por Roque y que ahora no quiere saber nada. Estamos con Gabriel Duarte, colega de Globo Sporchi. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un abrazo a todos. Muy bien, excelente, Gabriel. Bueno, queríamos consultarte sobre lo de Cruzeiro, lo de Marcelo Moreno Martins. Manejás muy bien la información, entonces, a esta altura, hoy, ¿qué sabes de Moreno Martins y Cruzeiro? En este momento Moreno está en conversación con la directoría de Cruzeiro para definir su futuro. Desde ayer ese es el tema del jugador con la dirigencia. El jugador no está entrenando con el equipo principal en este momento y también no fue convocado para el partido de mañana por el Campeonato Minero contra Caldense. Gabriel, entonces, él no está practicando con la plantilla, no fue convocado por el cuerpo técnico de Cruzeiro para el partido.
lo cual implica entonces que, digamos, el camino estaría allanado para que él termine de cerrar su desvinculación del Cruzeiro. Exacto, en este momento el jugador está concentrado en discutir su situación con Cruzeiro. Moreno tiene el vínculo hasta el fin de año. En este momento no está entrenando en el campo de juego con los otros compañeros de Cruzeiro. En este momento está totalmente concentrado en su situación contractual con Cruzeiro. ¿Y crees que Cruzeiro no le pondría dificultades para liberarlo? Creo que sí, Moreno habla que tiene la voluntad de jugar en Cerro. Creo que Cruzeiro no va a se oponer al jugador, pero no es un hecho hasta el momento. Pero creo que Cruzeiro no va a hacer muchas barreras para el jugador en este momento. Hay una sanción que estábamos viendo, vino de FIFA por una deuda importante con un jugador anterior. Eso no tiene nada que ver en la operación para que Moreno Martins se desligue de Cruzeiro, no ataja nada. No hay ninguna relación en esta situación. Gabriel, ¿y cuál fue la actualidad o cuál es la actualidad futbolística, la cantidad de goles que marcó, la importancia, la influencia que tuvo Marcelo Moreno Martins en la temporada pasada en el Cruzeiro? Sí, Moreno es un gran jugador de la historia del Cruzeiro, fue campeón brasileño, volvió en un momento muy complicado del club, había sido descendido de la Serie A de Brasileirão, dejó de la China, era un país que ganaba muy bien, y dejó China para ayudar a Cruzeiro a volver a Serie A. Pero no estuvo tan bien en el primer año con Cruzeiro. Cruzeiro también tuvo muchos problemas internos, y en el año pasado también el Cruzeiro pasó por muchas dificultades. Moreno no tuvo tanta secuencia de juegos, también porque tuvo muchas convocatorias de la selección boliviana y hizo solo 6 goles en la temporada pasada en el Cruzeiro. ¿Tenés conocimiento de cuánto le debe Cruzeiro a Marcelo? No es una información que tengo en este momento. Ok, o sea, él entonces, volviendo a la parte futbolística, no era titular fijo el año pasado. No era fijo, no. Mismo porque tenía mucha convocatoria de Bolivia y los entrenadores acabaron no dando tantas secuencias de juego a este jugador, pero siempre fue una referencia en el plantel de Cruzeiro, porque por su historia, por su experiencia en el fútbol. Gabriel, quiero preguntarte, ¿vos sabés cuánto es la deuda que tiene Cruzeiro con Gabriel, o sea, con Moreno Martins? ¿Cuánto es? No sé si ya mencionaste eso, porque me parece que es mucho dinero y el jugador no sé si quiere resignar eso. No tengo esa información en este momento. Sabemos que hay una deuda del club con jugador, pero no hay una información en este momento sobre el tanto que el club debe al jugador. Porque acá, Gabriel, acá se publicó, no te digo de nuestros medios, pero en las redes sociales, que supuestamente la deuda era de $3 millones. ¿No? ¿Será que puede ser así tanto? No puedo afirmar eso porque no tengo esa información en este momento. Ya. Para cerrar, Gabriel, agradeciéndote muchísimo el tiempo, tu olfato periodístico, ¿qué te dice? ¿Que él va a dejar Cruzeiro y que podría venir a Cerro, o es un jugador que tiene muchas ofertas y puede tomar otro camino? Estuvo hablando con personas del club, de personas del entorno del jugador. Se piensa que es una posibilidad grande el salir de Cruzeiro, pero no es un hecho aún, porque está en conversaciones. Pero se cree que es una tendencia que el jugador salga de Cruzeiro en este momento, pero no es un hecho.
es importante decir, porque no está definido en este momento, porque hay conversaciones en Cruzeiro. Digo porque el entrenador de Cruzeiro, el uruguayo Pablo Pesolano, dejó claro que quiere ver Marcelo Moreno entrenando con el equipo, pero es una situación que el jugador está hablando en este momento con la dirigencia del club. Perfecto. Gabriel, muchas gracias, que tengas un buen día. Dale, amigos, un abrazo. Gracias. Gabriel Duarte, colega de Globo Esporte, que cubre Cruzeiro, sobre Moreno Martí. El limpio que sacamos, muchachos, que el jugador está gestionando su salida. Está gestionando. ¿Verdad? Afinando todos los detalles. Porque difícilmente también que Cruzeiro, porque existe la deuda, inclusive se habla de unos 3 millones de dólares, y además si no lo utilizan, si el técnico no lo utiliza, ¿por qué tendría que ponerle...? Pero lo que pasa es que ahí el jugador tiene que resignar, no sabemos, ¿sí? Son 3 millones de dólares. Algo que hemos hablado de Olimpia el año pasado, ¿no? ¿Cómo irte con una deuda grande? Si eso quiere decirle chavo una plata importante, plantarte, quedar todavía en el club para ver si puedes cobrar, porque lo que se dice es que no va a ser tenido en cuenta por el nuevo técnico, y te decía que el año pasado jugó poco. Salvo que, ¿sabes qué? Pero en el audio él se confió mucho cuando le dice a su empresario, déjame a mí la parte de Cruzeiro, sí, yo me la arreglo. Sí, porque ¿sabes qué puede pasar? Yo no descarto, porque este es el fichaje. Este es el fichaje del año del fútbol paraguayo. No, él ni siquiera es Cerro Porteño. Si compró el 70% por más de 1 millón de Piri Mota, y Cerro tiene jugadores que Cerro tarde o temprano va a hacer caja. Caso de Robert Morales, el caso de Pulpito Duarte, de Lucena Cardoso mismo, Cardoso Lucena. Yo creo que Cerro va a hacer un esfuerzo y le puede decir, por ejemplo, bueno, te vamos a comprar, vamos a arreglar contigo el pase, ¿verdad? $1,5 millones, por ejemplo, y 2 años de contrato. Y la diferencia arreglado con Cruzeiro puede ser eso, ¿verdad? Y después el salario aparte. O sea, es como adquirirle al jugador, ¿verdad? Porque Moreno Martí tiene 34 años. Ahora, a mitad de año, en junio, julio, no recuerdo, pero entre junio y julio, cumple 35 años. Pero es un jugador extraordinario. O sea, vos tenés una garantía, salvo que se lesione. Uno nunca sabe en la vida, ¿verdad? Solo Dios sabe lo que puede pasar. Pero en condiciones normales es un jugador profesional de altísimo nivel. Entonces vos podés invertir, podés arriesgar esa inversión. Vos sabés lo que va a generar Moreno Martí, va a explotar todo lo que venga. Si llega a cerrarse esta semana, la nueva olla va a explotar. Va a ser una locura. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que Cerro trajo un fichaje que movilizó masa. Aedo. Pero Aedo, sí, no. Aedo sí se llenó. No. Estaba en construcción la olla y... No, te equivocas, Fabro fue. El último fue Fabro. Aedo. No, Fabro. Aedo. Usted hoy. Nosotros estamos como... Eso... Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 4, Armando Arenas, 21 a 30 horas, pastas 25.000 guaraníes por persona. Sábado 5, DJ Ergot, 17 a 30 horas, degustaciones y promos de cervezas y tragos. Sorteos, 2 millones por día. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Disculpame, perdón, te pido disculpar, Ariel, no, vamos a tranquilizarnos. Por favor. Fabro, yo te recuerdo que Cerro en su momento pagó 3 millones y algo por él. Bien. Aparte de su contrato. Y estaba en la cresta de la ola. Estaba en el sumum de su carrera.
estaba en el liderato de, no sé, qué decirte, era puntero de todo, el ídolo. Aedo vino también, fue un gran, extraordinario refuerzo en ese momento. Vos sabés que esa cifra no fue cierta. ¿Y sabes cuánto? Bueno, ahora le pagó? Ya me vas a desmentir. No, ¿sabes bueno, cuánto? ¿Sabes cuánto? Yo le pregunté a Toti Acosta una vez. Y ya voy a decirlo ahora porque ya se puede desclasificar como vos decís. Porque una vez te acordás que yo me discutí con Marco Trovato cuando era presidente en Peligro de Gol. Y yo justamente creía y había mencionado que el jugador más caro que un club paraguayo pagó fue por Fabro y 3 millones de euros. ¿Te acuerdas cuando vino pagó con Alejandro Silva? Vino Alejandro Silva. Dijo, y él me enrostró, me dijo. No. Entonces yo comencé a averiguar, a ver si estaba equivocado. Y le escribí a Toti. Y le pregunté cuánto le pagó Cerro por el pase Fabro. Que había generado una repercusión, un montón de dificultades y hasta Napú, que era presidente, tuvo que intervenir para que los clubes concilien y se pueda llevar a cabo la negociación. $600,000. No, pero eso es lo que pasa que vos no... ¿Qué es lo que yo? 600,000 le pagó porque ya quedaba poco tiempo, quedaba poco, pero el contrato, porque le compra a Fabro también el pase, mi querido Ariel. No pagó. ¿Cómo no le va a pagar? Le pagó 3 millones, no. Dividido en el sueldo, hermano querido. Esa fue una operación. Algún día le vamos a preguntar a Juan José Zapata. Pero ponele, vamos a sacar lo económico. Vamos en el marketing. Y lo que resultó ser Fabro. Vas a perder lejísimo. No. Bruno, por favor, que poca memoria tenés acá. Te muestro. Es una pena que no estamos en la TV. No. Mira lo que era la presentación de Aedo. Es que yo no desconozco lo de bueno, ¿y qué es lo que estamos hablando acá? No hablamos de tema económico. Hablamos del movimiento que se generó de materia de expectativa y de presencia lo de Fabro también? Lo de Fabro que llenó el estadio para se fue zapada. Son las preferencias nomás fue. Esta es, mira, la plena olla. No, cuando eso ya tenían temor la por olla COVID, estaba ya sabíamos qué es lo que se venía. No sé, ya que vos vamos a hacer apoyás en tus oyentes. Llamada al aire. Yo no me acuerdo el debut de Fabro. No, pero acá yo no he ido de No. Digo presentación. No, acá no me acuerdo el debut de Fabro. Sí me acuerdo el debut de Aedo. El defensor del Chaco contra Rubio Ñu, que quería hacer un gol, ahora estuvo muy cerca de hacer en el arranque, sí, un estadio. Acá me dice alguien que estaba trabajando en Cerro en aquella época, que siempre nos aporta datos. Bruno me dice, no es por hacer la contra Bruno, pero... Nelson fue más sí, fuerte Dani. Sí, porque Bruno, yo les estaba escuchando atentamente. Acá me dice 1.200.000 pagó en total Cerro a Guaraní. Y después está el acuerdo con el jugador. Yo también lo que pasa... 1.200.000 pagó Cerro Guaraní. Después está el acuerdo de Cerro con el jugador. Eso redondeó tres palenques. A ver, más allá de... Menos el presidente. No, pero más allá del esfuerzo que se va a hacer. Esta persona habla desde Cerro. Claro, pero... Yo coincido con lo que decía Ariel, porque gran parte del argumento de Bruno se basa en lo que resultó. Y allí no hay discusión. Ahí no hay discusión. Pero ahora estamos hablando de una cuestión a futuro. Y hasta por el rasgo de quién viene y en qué momento de la carrera, lo de Moreno se parece más a lo de Nelson. Como bien vos citabas, lo de Fabro era en el mejor momento del entonces jugador de Guaraní. El objeto deseado del fútbol local. Claro, y también lo que genera, o sea... Olimpia también lo quería. Recanate estaba a punto de llevarlo y se quedó dormido en los laureles. Pensó que Fabro se iba a ir a golpear la puerta de él y Zapá fue... Se le adelantó Zapá. La famosa foto brindando ya. Sí, ahora, sí. Y Zapá se le adelantó y le ganó. No, ese fue lo de Ceballos, que era de Cerro, y lo llevó Recanate. Pero voy nomás a lo que ustedes estaban diciendo. A lo que hoy al hincha de Cerro le genera, se parece más, y no voy a una cuestión de proximidad de cronología, sino que se parece más a lo que fue Aedo en ese momento para el hincha que lo que era lo de Fabro, porque bien vos decías, Bruno, hay contrataciones y contrataciones. La gente cuando vos decís Piri Mota, contrato largo, compra de pase, es porque también ve una posibilidad de reventa, de hacer caja, con jugadores como Aedo, Boselli o Moreno Martín. Vos sabés que es solución inmediata con a Fabro corto también plazo. Pensaron en una futura transferencia. Por eso. Cuando él se fue, Fabro creo que tenía 27 años aproximadamente. No, era un jugador ya muy longevo. Y eso es lo que de hecho terminó yéndose inclusive después a México. Están los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola.
Sí, 41 51 730 41 51 731. ¿Qué querés decir? El Johnny Fabro para mí. ¿Por qué? Porque a mí me acuerdo que nos fuimos con toda mi familia. Con Aedo no me generó tanta expectativa. Y si viene Moreno, vamos a estar presentes el domingo. Ahí está, Sí o 1-0. Ariel ya le perdemos la entrada. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Vamos con los oyentes. Casi 2 millones pagó según el balance de Cerro, dice Johnny González, que en un momento viene para darnos información de Olimpia. Vamos a hablar del comienzo de la fecha. Gerardo nos va a traer información de Libertad de Guaraní. Lo de Moreno Martins, que sigue pendiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo está, señor? Bien, bien. Para mí que hay un empate, Bruno. ¿Sí? Yo me fui a lo de Fabro y también a lo de Aedo. Y lo de Aedo la gente también se mueve mucho por la curiosidad de cómo estaba la olla. Y no estaba todo completo todavía. ¿Entendés? Ahí está lo de... Sí. Era un atractivo más. Bueno, Sí. pues entonces se fueron para ver la cancha y no... No, pero empate. Empate, no, vos decís. Sí, Bueno. un empate. Tiene un empate entre los dos. Está bien. Apuntamos acá. Vuelta a clases con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases virtuales. Tablet Lenovo Tab M7 7 pulgadas de 16 GB Wi-Fi más auricular a tan solo 79.000 guaraníes mensuales. No esperes más, comunícate con nosotros al 021-519-3000 o escribinos al 0982-60-2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Probable equipo de Cerro Porteño: Muñoz, Alberto Espínola, Carlos Rolón, Alexis Duarte, Daniel Rivas. Medio campo: Enzo Jiménez, Carrascal, Cardoso Lucena y Claudio Aquino. Alfio Oviedo y Robert Morales. Porque en otra publicación estaba Sergio Díaz con Morales, pero sería Alfio Oviedo con Morales. Hola. Hola, sí, Bruno. Sí, ¿cómo te va, campeón? Bien. Lo de Fabro tuvo mucha más repercusión que lo de Aedo porque la gente se fue a la cancha solamente para ver el tema del estadio. Eso nomás quería decir y bueno, 100% te respaldo, concuerdo con vos. 2-1 pierde Ariel. Mentira, mira esta foto. Segunda Olla Edo, que dice la gente que era el interés en la olla nueva, que no iba hace rato, pero también Aedo. Aedo. Es lo que sí aparece no sé, estar Aedo tirándose encima de la gente de la bandeja. En realidad no es 2-1, es 2-0. Porque el segundo oyente que entró... Gracias, claro, empate. voto consciente, gracias. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Atalaya S.A. de Seguros y su promo Enamorados. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Francisco de aquí en la casa de Lorenzo. Francisco, hermano, tu teléfono parece que está en Marte. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Le pido disculpas, don Francisco. No salía bien tu teléfono, don Francisco. Por eso nomás te tuvimos que cortar. Te pido mil disculpas, por favor. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Daniel. Sí, Para Daniel, mí- ¿cómo te va? Bien, todo bien. Para mí el que más impactó todo fue el de Fabro, lejos. Yo me acuerdo demasiado bien que hasta hubo apuesta del hermano de Fabro con Zapata de cuánta gente iba a ir a la presentación. Y creo que superó todas las expectativas lejos. El de Aedo también, pero no tanto, no llegó tanto como el de Fabro. Ahora con Visión Banco Hilares podés tener esa casa que tanto soñas. Solicitando un préstamo con Visión Banco podés comprar tu casa con cuotas desde 1.400.000 guaraníes con hasta 20 años de plazo. Además participás del sorteo de 3 equipamientos completos para tu nuevo hogar. Y llámanos al 021-414-3080. Visión Banco, más digitales, más humanos. 3-0 está perdiendo Ariel. Hola. Hola, buenas tardes, Bruno. Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Marcos de Ciudad del Este soy. Saludos, Fede.
¿Cómo? Un saludo a Fede, nomás soy Marco de Ciudad. Saludos, Marco. Ya, perdón. No escuché bien, discúlpame. Bruno, yo soy arielista, pero lo de Fabro no tiene comparación. Uno luego Fabro estaba en su auge y Aedo era por si qué tal venga. Y a Fabro pues nosotros le teníamos, y una temporada antes no encajó 3 goles en la olla. Entonces lo de Fabro fue mucho más por eso. 4-0, hermano. Qué goles, qué cachetada para Ariel hoy, ¿eh? No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Mira lo que me dice, por ejemplo, el querido amigo Rapay, como le conocemos cariñosamente. Suena el caracol, mi querido Federico. Si no hemos transitado Caracol, el extinto Caracol. El de Fabro, yo me asocié al club por eso y ya tengo más de 10 años de antigüedad, dice. Hincha fanático de Cerro Enfermo. Yo creo que lo que te dijo Marco recién de Ciudad Este pinta bien porque Fabro era figura, pues. Y ese 5-1 en la cancha de Cerro, no se olvida el hincha, de una clase de fútbol. Incluso hay un partido que Cerro le gana, Cerro le gana a Guaraní en la cancha de Olimpia, un partidazo de Fabro, y Fabro se va a sacar un lateral y Troglio lo abraza. Y después se le preguntó a Troglio qué le dijo, lo felicitó por cómo estaba jugando y le dijo, ojalá algún día venga a Cerro, le dijo. Y Troglio ya no estaba cuando vino Fabro, pero te digo nomás que siempre estaba ese respeto, esa admiración, porque Fabro la rompía cuando jugaba contra Cerro, era partidazo así, yo te recordaron los dos. Uno ganó Cerro con gol de Celso Ortiz, que sirvió para la campaña de Troglio, y el otro fue el 5-1, el famoso partido que iba a dirigir Ardiles, que no dirigió, y dirigió su asistente Comiso. Entre Fabro, Teixeira y Julián Benítez le hicieron de todo a la defensa de Cerro, que creo debutaba Robert Servín aquella tarde en la defensa de Cerro y ganó 5-1, y ese fue un partido, por ejemplo, que Guaraní estaba para ganar 8-1, y cuando toda la gente comenzó a gritarle a la dirigencia, el clima se puso turbio, la policía entró a actuar, es como que bajó los decibeles Guaraní y terminó 5-1 el partido a favor del aborigen. Facilitar el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionarlas a las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está, campeón? Bien. Yo creo que hay que separar las cosas. Fabro vino con una expectativa alta y cumplió. Y Aedo vino con todos los bombos y platillos y la verdad fue una decepción. No hizo 15 goles en 3 años. Pero si vas a responder la pregunta, creo que lo de Fabro fue más trascendente. Pero acá hablamos de quién conmocionó más, el famoso sacudió más el mercado de pases. Fabro, aparte Fabro, de ¿verdad? 100 años de Cerro, eso son muchas cosas. Fabro le gana lejos a Edo. Y me extraña que Ariel, que tan identificado está, que no tenga la brújula exacta. 5-0, acaba de perder. Dejó la mesa, del tercer voto dejó la mesa Ariel. Sí. Tipo esos candidatos ahí en el PC a las 6 lo que está proponiendo ahora el juicio a Yusio, parece que está por perder. Hasta las 5:30 estaba ahí asusando a su gente y a las 45 se fue ya. Sí, no, ¿sabes qué? Me parece que, ¿cómo se llama? Se dio cuenta que... A ver, Johnny, ¿cómo te va a móvil personal? Juan de Dios, Johnny, González. Vamos a retomar contacto con Johnny en un instante. Que no se le ocurra a Ariel, dice un oyente, amigo del WhatsApp, decir cuándo no Roque si mete por Libertad. Iré a la cabina personalmente, dice un oyente. Ojo, ¿Cómo? Perdón, Federico, tú... La estrategia para Ariel parece una buena idea, pues va a ser seguramente el sábado a la noche, si Ariel llega a festejar... No, pero no puede decir ese cuándo no. Y bueno, pero ese era para Roque, no para Olimpia. No. Ariel es libre, mira que Ariel tiene libretado algo, ¿eh? Te digo.
Sí. No quiero spoilearte, digo. Sí. Ya tiene algo libertado. ¿Qué va a decir Ñande? Que se nos venga encima. Hay un gol acá que se emocionó mucho él y quedó afónico una semana. ¿Cuál fue? Patiño contra River. Y contra River. Contra River. Contra el que libre. perdía el campeonato Cerro, si es que no. Nosotros estamos haciendo allá peligro de gol y Ariel acá. Cuando eso estábamos en modo COVID, acá se transmitían los partidos, ¿verdad? Sí. Casi se tiró acá el tercer piso. No, es que nosotros hacíamos los enlaces. Y Ariel parecía tipo, viste que... Un lunes, pues. Lunes, claro. Viste que se viralizó el tema del 155, como los hinchas festejaron el gol de Patiño. Sí. Y acá cuando leíamos a Ariel acá, viste que uno transmite sentado en la mesa, vos relatando, nosotros comentando y analizando. Y acá Ariel estaba de pie, estaba a 20 centímetros del monitor, ahí estaba, y nosotros decíamos... Pero es para tanto. Después por el trámite explicaron que el partido estaba muy cerrado, el penal. 24 situaciones de gol. Sí, pero ese partido lo empató, ¿verdad? Cerro. No lo ganó. Estaba 0-0. Por eso era importante. Hubo una expulsión tempranera de River. El famoso, bueno, este lo va a ganar rápido. No se da. Hay un penal que creo que falló Boselli. Y después ya sobre la hora metió Patiño. Y después remató Robert Morales para el 2-0. Ariel. Yo creo que lo de mañana puede ser así. 5-0 perdiste. No, pero ¿cómo si son llamadas genuinas? Además alguien dijo el estadio y todo el mundo se agarró de eso. No, y te digo más, hay un oyente que dice que no te va a permitir que digas cuando no, Roque, que se va a ir a la cabina junto a vos. No, yo no utilizo lo de eso. Muy gastado eso. Bueno, vamos a Johnny. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores Gafa con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Light Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín flan y Light Mix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Light Holanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Federico, ¿querés contar lo que le dijiste a Ariel? ¿Se puede, Ariel? ¿Va a autorizar? Sí, sin problema. No, que una cancha difícil la del 12, más con Lumínica le dije, no vaya que a una pelota en la parte externa de la red. ¡A un lado! No, atendé, mira la carga que te está. Vos sabés lo que... El país te va a escuchar y ese día. Ni el debut de Cerro ni Olimpia. Acá no sé. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny. Señor. ¿Qué opinión tenés vos sobre el tema? Estoy con Daniel. Un enojo momentáneo. El año próximo, Roque retirado, vuelve como gerente deportivo y esto se queda en el olvido. Anécdota. El amor es fuerte. No se borra. No entiendo, no. Pero esto es urología, ¿no? No, pero Johnny, ¿lo que decís es información o es una proyección? No. Estoy diciendo simplemente, Daniel, que se retira Roque diciembre de 2022. Bueno, 2024. Él dice, bueno, y esto lo dijo Ricardo Tabarelli hace poco. Soy gerente deportivo. Llega Cardona y le dice, Roque, vení, vamos a trabajar. Iba a quedar en el olvido ese enojo del hincha Olimpia. Pero eso es muy futurología. Aparte, el cuñado Ricardo Tabarelli no va con los salidas a decir otra cosa y va Ricardo es muy inteligente a la hora de declarar, un capo. Dijo, claro, si es que vuelve, se va a olvidar la gente, lógico, pero no sé. No, es que Bruno, el hincha Olimpia, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, va a ir a protestar frente al club. A eso es lo que voy. Está bien. ¿Y lo de Fabro, Nelson? No, ahí no me quiero meter porque la gente se va a enojar y no quiero comprar inconveniente hoy viernes
tan hermoso. Bueno, perfecto, Johnny. Vamos a las informaciones de Oliva. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Si podemos crear uno todos los días. Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y polpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. Johnny, estamos viendo lo de Derlis González. Derlis González en su cuenta. Sos fuerte, hermano. Querido Iván Tito o Iván Torres, 11. No será fácil, pero acá estaremos siempre, tus compañeros y amigos, para aguardarte y apoyarte en todo. Y se lo ve a Derlis González jugando con los hijos de Tito Torres, Johnny. Sí, ese es el pensamiento generalizado del plantel, de acompañarlo a Tito, de acompañarlo también al Tuco Salazar, pero más a Tito por la pérdida irreparable que tuvo en esta semana. Entonces, esto es, seguramente van a ir sacando estos escritos futbolistas de la Olimpia, más cuando Tito lleva en cada práctica a los chicos y van a formar prácticamente parte de la familia allí en la Villa Olimpia. Sí. Bueno, las preguntas que llegan, Johnny, por ejemplo, lo de Alejandro Silva, lo de Richard Ortiz, ¿por qué no está Adelio? Ya se sabe que no está Tito Torres. Podemos ir con todo el desarrollo del Olimpia, por favor, si sos tan amable. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. ¡Qué calor que hace! No importa cuándo escuches esto. Lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir Embo, el calor. Con nuestra hierba Indega Pantano Limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con Cedrón Capi y hierba de lucero, coco, menta y limón. Y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Probá pues. Sí, Johnny. El caso de Richard Ortiz, él no llega para hoy, no va a llegar para el próximo miércoles, no va a viajar a Lima, se queda aquí para estar con su recuperación total y la idea es tenerlo para el 16. Habría que ver si llega bien físicamente porque su última práctica fue hace aproximadamente 11 días. Por eso me parece que no quiero ser tan directo y decir va a llegar para el 16. Pero es la idea del cuerpo médico y también es del cuerpo técnico. Alejandro Silva, problema de la garganta, faringitis, con un partido que lo deja, en este caso, con este partido lo deja afuera, pero va a viajar a Lima el próximo martes. Y dependiendo de su situación física, hasta puede ser titular ante el equipo de César Vallejos de Perú. Tito Torres también va a viajar el próximo martes, estará a disposición del cuerpo técnico. De hecho, él ya quería jugar este partido, pero el cuerpo técnico decidió dejarlo, que se recupere mejor en la parte física, la parte futbolística, e ir a Perú. Después, la delantera, Alejandro Walter González, él estará en la banca de la expectativa, y Adelio Zárate, con un inconveniente físico, problema muscular, lo deja fuera, ingresó en el partido contra Ameliano, realmente jugó muy bien. Si él está en condiciones, él le va a discutir perfectamente el puesto a Edgardo Orsuza en el partido contra el equipo peruano. Está Marcos Gómez, volante central, hoy en la banca de expectativa. Lateral por la zona derecha será Sergio Otálvaro, Salazar convocado, él quiere jugar, pero me parece que Julio Cáceres lo va a poner a Otálvaro en el día de hoy marcando la punta derecha. Mateo Gamarra, el sector izquierdo, estará a su cargo. Tobías Castellano también está convocado para este partido. Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra, el futbolista Brizuela, casi dice Alejandro Silva.
Feliciano Brizuela debuta con la camiseta del Olimpia como volante por derecha. Hugo Quintana, Edgardo Orsusi y Fernando Cardoso, Derlis González y finalmente Julio César Cáceres lo va a poner al Pollo Recalde. En todos los partidos, Walter González, el centro delantero, pero para el debut, ya oficialmente en el 2022, ante General Caballero de Juan León Mallorquín, será titular el Pollo Recalde hoy a las 20:30 en el Bosque de Paraguay. Bueno, perfecto. Muy bien, Johnny. Vuelo charter, ¿verdad? Para ir a Lima, Copa Libertadores. Vuelo charter, sí, señor. Es una situación que la propia Conmebol brinda a cada club, a cada equipo, para que pueda viajar sin ningún inconveniente y llegar a la ciudad de Lima, un descanso, un pequeño trabajo ese martes, el miércoles jugar e inmediatamente retornar al país, jugar por el campeonato local de visita del equipo de Guaireña y después el partido de vuelta ante el César Vallejo, sin eso. Perfecto. Muy bien, Johnny, muchas gracias, muy amable. Hasta cada momento. Adiós, ahí está lo que nos trae Johnny en cuanto a información deportiva del Olimpia. Nacional visita hoy a Sol de América. Y después vamos con los detalles de Olimpia que ya contaba Johnny, pero lo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Sí, señor. El choque arranca a las 18:15, el partido que va a marcar el comienzo de este campeonato de apertura 2022. Posible equipo de Sol de América: Luis Ojeda, Richard Cabrera, Miguel Jaquet, Gustavo Mencia, Gabriel Báez, Nicolás Maná, Fernando Godoy, Rodrigo Rojas, Pedro del Valle, Gabriel Venegas, Enrique Borja. Posible equipo de Nacional: Santiago Rojas, Juan Argüello, Bruno Cabrera, Rolando García Guerreño, Gastón Benítez, Orlando Gaona Lugo, Rubén Darío Ríos, Carlos Arrúa, Danilo Santa Cruz, Richard Prieto y David Fleitas. Venegas es argentino, ¿no? El otro no comentaba, no recuerdo. Borja, dupla nueva, estaba el brasileño que se fue. Y sí, Toledo. Y Nicolás Maná ahora que... Y Maná que se suma. Sí. Por el otro extremo Pedro del Valle, aquel que andaba bien en Guaireña, pero que en Libertad casi no jugó. Y después la defensa más o menos la misma. Richard Cabrera es luqueño, ¿verdad? Es luqueño, sí. Lateral derecho. Un lateral derecho importante. Ahí estaba De la Cruz, por ejemplo, mucho tiempo en Sol de América anteriormente. Godoy y Rojas ya estaban. Maná se suma, De Valle se suma. Muchos jugadores nuevos. Mitad de cancha hacia adelante, los extremos y los ofensivos son nuevos en Sol de América. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Bueno, ¿qué detalle te falta, Ariel? Nos falta remarcar los otros partidos del campeonato. Sí. Tenés probable Libertad. Podemos ir a Gerardo. Pero antes de Libertad hay otro muy buen partido. Sí. Guaireña versus Guaraní y Gerard, o es el domingo ese partido. Guaireña el domingo. Resistencia Tacuarí, Defensor del Chaco, el partido 18:30. Y después 12 de octubre Libertad 20:45. Guaireña Guaraní 18:15 el domingo y Cerro Porteño Meliano 20:30 horas en la Nueva Olla el domingo. Probable de Libertad. Vamos a llamarle a Gerardo y que nos cuente lo de Guaraní también. Olimpia favorito para hoy. Como... Sí. Sí. Que sea favorito no significa que sea accesible, ¿no? Pero más allá de la tremenda semana que le tocó y las bajas para el partido de hoy, no se puede ignorar que Olimpia terminó fuerte el año pasado
tampoco aislar que hay hechos que suelen unir grupos y que enfrente está un equipo que va a pelear otra cosa. ¿Vos lo escuchaste a Bobadilla? Sí. Y él, según lo que yo escuché, está muy confiado y él habló en un momento dado de la estrategia que le va a plantear al Olimpia. Dijo, vamos a tener en algún momento ocasión de gol y ahí le tenemos a Sasá y a Richard Ortiz, nos dijo, que es el delantero homónimo de Richard Ortiz del Olimpia. O sea, yo entendí como que General Caballero va a entrar a defenderse y que en algún momento van a tratar de aprovechar a Sasá o a Richard Ortiz. Yo lo que entendí es que van a hacer tipo lo que Perú le hizo a Colombia. Fueron cascoteados durante todo el partido, pero una iban a tener porque cuando vos necesitas ganar y no podés, te desesperás. Y sí, dio gusto escucharle a Bobadilla, porque él también reconoció, no están llegando los transfers. Yo no sé si hay una actualización, porque la vez que charlamos con él, había 3 titulares que no estaban, y por eso dijo que iba a jugar el chico Gavilán de 17 años. ¿Podés llamarle otra vez al profe Gavilán? Al profe Bobadilla, perdón, para actualizar nomás el tema de... Si llegó el pase brasileño, por ejemplo, que habló muy bien del brasileño. Y me acuerdo que decía que justamente el pase de Walter Rodríguez tampoco había llegado, y que por eso le iba a hacer debutar a un chico como volante central. Y es una zona sensible, no es una zona experimental, pero sí, uno cree que estos son Walter los partidos. Rodríguez, ¿no? Que está anunciado y que si no llega y aparece... Por eso no decía Bobadilla. Más allá de que se va a enfrentar a un equipo que sube, es un equipo que es trabajado, ordenado, y a ver, yo lo he visto a Olimpia en el amistoso, o sea, transmitirle bien el partido amistoso de Olimpia, bien Olimpia, pero le había costado mucho, y lo que quería resaltar es que Ameliano, presentando un equipo alternativo, se plantó, pero firme, jugando muy buen partido, inteligente, un equipo muy prolijo de Humberto García. Entonces, lógicamente uno coincide que hay un favoritismo de Olimpia, pero se va a encontrar con un equipo que le va a presentar dificultades. Yo he visto muchos partidos el año pasado en la intermedia, este equipo que sacó una gran diferencia, algo así como 10 a 12 puntos de diferencia sacó con respecto al segundo, y con mucha anticipación, 4 fechas antes ya se consagró campeón. Y además de los refuerzos pero convengamos que la primera es otra cosa. Es otra cosa, por un lado... Los centrales, por ejemplo, decía que son de la intermedia, ¿verdad? Sí, que se conocen mucho, claro, que son jóvenes. Arevalo está jugando en intermedia, pero lo conocemos todos de Santaní tanto tiempo. Eduardo Duarte era un lateral volante, creo que en General Caballero lo vimos jugando y después ahora ya era intermedia, pero era bastante interesante cómo se proyectaba. En Capiatá también estuvo, Eduardo Duarte, me acuerdo. Lescano no lo tenemos, igual que el resto, hay que ir a Sasá. José Vera, ¿el de River o no? Yo no lo ubico. No, tampoco. El tema que estos, no lo digo de forma peyorativa, N por hora para la primera, te entran con un hambre voraz. Son equipos físicos que corren por... Eduardo Duarte, perdón, en Independiente de Campo Grande, sí, también, gracias a quien nos recuerda. Y Arevalo sí estuvo en aquella cuestión. Pero igual, viste cómo terminó jugando Olimpia, están los dos chicos todavía que le dan velocidad. Sí. Hay que ver Brizuela cómo aparece. Cuánto mejoró Recalde. En este equipo no era titular, por ejemplo, Ramón Sosa. Gamarra inmensadamente en el reemplazo de Torres, pero nos altera por ahí el equipo que terminó jugando, ganando puntos y convenciendo en cierta parte después de la mala campaña que tuvo durante todo el año 2021. Por eso, a la pregunta de Bruno y después argumentar, cuando preguntaba si era favorito, no vamos a decir que sí. El favorito hoy es Olimpia. ¿Sabes dónde está la clave para mí, Federico? Yo creo que el aspecto físico va a marcar la diferencia. Yo no sé cómo está físicamente, cómo va a arrancar, claro. ¿Vos sabés que eso marcó contra Meliano? Porque contra Meliano Olimpia le costó demasiado hasta que se le fue apagando la batería a Meliano, era amistoso. Y allí Olimpia sacó la diferencia de 2-0 que pudo hacer mucho más. Hay que ver, porque a veces te sorprenden estos equipos que llegan muy bien preparados físicamente. Y más todavía cuando el rival, que en este caso es Olimpia, tiene que hacer el desgaste. El que tiene que tener la posesión y hacerla circular es Olimpia. Y eso muchas veces desgasta menos que si el equipo contrario elige el tema de marcar, presionar en su propio campo de juego. El que hace circular la pelota termina, por eso Olimpia, Cerro, Libertad termina marcando la diferencia muchas veces en los segundos tiempos, porque
que la pelota corra y el jugador no, es lo ideal, ¿verdad? Y muchas veces el que tiene que marcar, el que tiene que llenar espacio, es el que más corre. Claro, si vos... Y cuando pierde ya la precisión para la marca, pero si es difícil. Vos tenés la pelota, vos tenés que atacar, vos tenés que hacer los volantes, tu lateral. La mayor parte de los partidos, los famosos volantes que se duplican para la marca, y que no lo hace el que tiene la pelota. El que tiene la pelota juega un poco más relajado desde el punto de vista físico. Yo entiendo cuando vos hablas del gasto del partido, pero en materia física siempre se va a cansar más el equipo que tiene que correr detrás de la pelota, no el que tiene la pelota. O sea, vos corres mejor si sabes dónde va a ir la pelota. Vos corres peor si tenés que lidiar con la cuestión de la incertidumbre. El ejemplo, Brasil-Paraguay, Paraguay terminó fulminado porque no sabía dónde tenían que correr. Cada primer plano nuestros jugadores ya estaban con la lengua afuera. Y Brasil tuvo 80% de posesión. Entonces, yo también sí creo, y por eso este tipo de partidos se suele compensar con eso anímico de cada historia de vida de cada jugador de General Caballero, especialmente los NN, como decía Ariel, de compensar la parte física. Pero más allá de las historias, la narrativa de David contra Goliat y todo, no se puede negar que son dos mundos diferentes. Entonces, en lo que es la preparación, siempre es un punto a favor de los equipos poderosos. Cuando vos ves y ves cuántos trámites hemos visto que como que van carcomiendo, y bueno, el cansancio, la fatiga, después bloquea la parte mental, no llegas bien, una cobertura falsa, y luego hay una pelota allí metida. Entonces, que Olimpia va a hacer el gasto, sí, pero Olimpia tiene que ser inteligente para que esa circulación y esa posesión que va a tener desgaste al rival, porque si es una circulación tipo la selección de Berizzo, no le va a cansar a nadie. Y finalmente Pollo Recalde va arriba con Walter González, con Derlis González. Sí. O sea, Pollo le gana la pulseada a Walter González. Correcto. Yo creo que allí gana la jerarquía y el talento de la pegada, porque Walter es más 9, o sea, un 9 te va a dar más libertad para Derlis González. Pero dependiendo del partido y el resultado, que no te... No, claro, si se cierra. Que en algún momento inclusive jueguen Pollo, Recalde y Walter González. Pollo, Derlis y... Claro, lo bajaba Derlis. Los tres delanteros. Claro, o sea, Pollo, Recalde, Derlis y Walter. Si el partido está cerrado, y supongamos que Fernandito Cardoso es el del año pasado, muy bien, y a Peta le cuesta el debut con la camiseta de la Olimpia, tranquilamente va a ser, sale Brizuela, entra Walter, Derlis un poco más tirado por derecha y a tirar centros o hacer los enganches. Pero yo creo que en esta elección es el gol contra Emiliano. O sea, Recalde, vos sabés que si él está enchufado, él no puede perder el puesto. Lo que pasa es que también a él hubo una recta de un bajón notable que hizo que perdiera, y además no es un hombre por hombre porque son rasgos diferentes. Entonces yo creo que a Julio le gustó el tema de jugar con un 9, que el año pasado era Roque, cuando no estaba Santa Cruz era Walter González, pero ante similitud de condiciones, él dice, yo me quiero jugar con Recalde, que es un tipo que te puede hacer el gol que le había hecho en el amistoso. O sea, el famoso sacar de la galera. Yo creo, Dani, que él se sacó el pasaje de titularidad en el segundo, o sea, el amistoso del viernes, efectivamente, porque él entró y de la nada sacó metió un golazo en espacio reducido, y en la primera pelota ya marcó, y se nota que estaba fino, porque él a veces, cuando no está enchufado, como dice Dani, está a veces fuera de peso o no sé si uno si no se cuida, vaya a saber, pero cuando él está con las pilas cargadas y enchufado, difícilmente que no pueda ganar la titularidad. Son de características diferentes, porque Walter González más para la pelota larga, peleador, más habitante del área. Sin embargo, capaz que sea apoyo más, no sea tanto de choque, pero de la nada te puede hacer un gol de cualquier manera, de puntín, sin necesitar de mucho espacio, como cuando atravesó un trayecto extraordinario de su carrera, cuando todo el mundo pedíamos inclusive por él en la selección nacional. ¿Y el medio campo? Porque mira que no están ni Ale Silva ni Richard Ortiz, está bien, lo de Peta Brizuela dicen que está muy bien también. Está muy fino. Pero es de otras características. Pero exacto, justamente iba a ir a eso. Sí, yo creo, de otra característica. Yo creo que la ausencia de Ale y quien lo sustituye hará que el equipo sea muy vertical. ¿Quiénes son los dos volantes? Por dentro, Orsusa, Quintanita y Orsusa. Con Quintanita.
Sí, así viene arrancado el amistoso. O sea, y Peta que necesita pase al vacío, no de traslado, y Brizuela y Cardoso. Brizuela a la derecha, Cardoso y Quintana son los que se mantienen, y yo creo que los dos cambios, que no esté Richard y que no esté Ale Silva, hace que el equipo sea muy vertical. O sea, va a necesitar más que nunca. Poca elaboración, ¿verdad? Sí, y que haya una voz de mando que diga, por ejemplo, que Quintana diga, paremos un poco. Que era lo que hacen Ale Silva y Richard Ortiz. Porque Olimpia había encontrado un mediocampo donde tenías a Quintanita y a Cardoso corredores. ¿Vos lo ves a Quintana haciendo de Richard Ortiz, retrocediendo él por delante de los defensores? No. Yo te hablo de la voz de mando para decir, ahora atacamos. Y sí, pero esa voz de mando partía desde esa posición con Richard Ortiz. Vos podés tenerlo a Orsusa como el tapón, pero que Quintana sea la voz que dictamine cuándo aceleramos, cuándo pausamos. Porque eso lo hacía Richard independientemente de qué momento. Yo no sé si un chico no sé si él va a ser el director de orquesta, porque Richard Ortiz debe ser. O sea, yo a Orsusa no lo veo en ese rol. No, Orsusa no. Por eso, entonces, si vos no le tenés a Ale Silva y a Richard Ortiz, quienes tenían esa voz, y Quintana y Cardoso eran los que obedecían, por eso te decía, yo veo un mediocampo muy vertical, muy corredor. Tácticamente, ¿quién es el volante que va a marcar o los dos van a ir? Y en teoría debería ser Orsusa el que marque, pero justamente por esto que decimos, a mí no me sorprendería que Quintana diga, permiso. Pero ¿cuál va a ser la salida de Olimpia? O sea, tocan los centrales, ¿quiénes van a ser? ¿Saúl y Antolín? Bueno, salen jugando. Normalmente Olimpia lo baja Richard Ortiz y él es el que elabora la salida. Y si no puede Richard, asume Antolín, que es el que pide la pelota y termina jugando con los pases largos, precisos, que suele dar así. En el amistoso intentaron mucho con algunos pases de 25, 30 metros al vacío por los costados. La gran Marquinhos, ¿no? Sí. Pero más por los costados, para atacar el espacio. Para que sorprenda el lateral o que pique por ahí los extremos. Fue una alternativa de ataque en aquella oportunidad. Bobadilla, el técnico de General Caballero, es el hermano de Rafa Bobadilla. Claro. Raúl Bobadilla, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Gustavo Bobadilla, es el hermano de Rafa, ¿verdad? Rafa, exactamente. Por eso cuando le conoce muy bien en la Olimpia. Habló cuando dijo mi hermano debutó a los 15, dijo, ¿verdad? Y yo a los 17. Sí. Y Gustavo por Nefa, también a los 17. Pero ellos siguen mucho al Olimpia, siempre Rafa y Gustavo, los dos siguen históricamente, mucho. Claro, Gustavo, la diferencia es que él estaba trabajando, él trabajó en Perú, trabajó con Ever Almeida, trabajó en Centroamérica, y Rafa siempre por aquí, ¿verdad? Pero sí, son gente acá de barrio General Genes y gente muy ligada a Olimpia, que incluso tiene reuniones, porque tiene un conocido común que siempre se reúne una vez por mes por ahí con ellos. Se reúnen a jugar al fútbol si pueden y a comer un asado. Y a hablar todo lo de esa generación que salió de Olimpia. Hablando de Álvaro Saludos Gutiérrez. para Luis Olmedo, dicho sea de paso que es quien me contaba eso. Muy bien, saludos para él. Álvaro Gutiérrez, el ex técnico de Olimpia, nuevo entrenador del Universitario de Perú. Por lo de Goyo. Se fue de Gregorio, ¿no? Por el tema de la salud de Gregorio. Pobre Gregorio. Bueno, dos buenos tipos. Gustavo Badilla era muy buen arquero, dice Gerardo Figueredo. Nuestro compañero que es el más longevo, que conoce muy bien habrá visto esto, ¿verdad? Claro, estamos hablando de principio de la década del 80. Lo digo con respeto, ¿verdad? No, pero es cierto, principio de la década del 80 cuando aparece el Rafa Gol y toda esa camada. Sí. Lo de Nefa ya vimos un poco más nosotros, ¿verdad? Sí, porque vos también ya sos... No, claro, lo de Nefa sí. Experimentado. No, de hecho ya la otra vez vi que mi primer partido de la selección fue en el 83, Paraguay-Uruguay. Sí, 83 escuché. Y ya Te pasaron. fuiste a ver la Paraguay contra Uruguay, ¿verdad? Paraguay-Uruguay, un día feriado de Corpus Christi. Me fui con la familia, que después tuve una historia... La familia tuvo una historia muy extraña porque... Ya en ese relato cuando vos decís feria de Corpus Christi, el famoso se te cae la cédula. Claro, los chicos de hoy decís Corpus Christi, ¿qué es lo que es? En julio era, y era feriado, o acá no se movía ni una hoja. Como es una cuestión del catolicismo cristiana, era un feriado fuerte. La familia Civil, que hace poco tuvimos aquel que nos dijeron que murió un civil y hablamos, y una familia muy futbolera, sí, vos sabés que como tenía un tío que era amigo de ellos, digo, ¿se puede ir mi sobrino con ustedes? Y vinimos toda en la camioneta a mirar el partido. Justamente la familia civil, que muchos años después ese sobrino, relatando un partido, recibimos aquella información que murió
el jugador civil y que después a la madre, te acuerdas que hubo un revuelo todo acá a la mañana, bueno. Y esa es la familia civil. No, el año pasado fue terrible. En cuanto a eso, el 2021 fue terrible. Alba, pobrecita, después matamos, no sé. Yo por eso ya no cuento más quién muere, que se confirme. Al pobre Gribol antes también. Un día después. ¿A quién? A Gribol. Carlos Gribol, como 2 semanas antes para él. Bueno, qué bárbaro será. Vamos, Diego Marini fue el culpable de esa vez, ¿no? Vamos a lo de Ñalba. Vamos a Edgar, está Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Agotamos lo de Olimpia, General Caballero. Hoy vamos a estar con la previa. Primero hacemos el partido de Soldamérica Nacional y después enganchamos con Federico y con Dani desde para uno. ¿Está bien? 20-30 el partido. Gerardo, a la vuelta hablamos primero, si tenemos que ir cronológicamente, tenemos que hablar primero de Libertad, porque juega el día sábado en Itagüí. Mañana. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. Don Blas Melgarejo, padre de Lorenzo Melgarejo. ¿Cómo estás, don Blas? Bien, Bruno, bien. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Cómo está Lorenzo para este 2022? Y está para romperse lo que se viene. Bruno, está preparando muy bien, no solamente él, sino todo el plantel de Libertad. Y se viene un campeonato muy reñido, porque yo creo que todos los equipos se están preparando a full. No quiero sacarte mucho tiempo y vamos directo al grano. Don Blas, tu hijo ya no va a jugar por la selección. ¿Por qué no? No, te pregunto si, por ejemplo, Barro de Queloto lo llama, o él ya no quiere jugar por la selección. Claro que sí, Bruno. No, él no está negado a jugar, no renunció a la selección. Yo creo que yo nunca escuché que alguien haya renunciado así de categórico a la selección jugar, porque es lo máximo que un jugador puede llegar a tener. No, Lescano renunció, y lo último que se dijo fue que tu hijo le pidió ya al técnico, creo, no sé si era Berizzo en esa época, le pidió que no le convoquen si no lo iban a tener en cuenta, ¿verdad? No, esas son palabras que él no dijo, son palabras que a lo mejor salieron, no sé. Por eso es importante preguntarte, entonces tu hijo tiene la predisposición de jugar por la selección, si le llama Barros Queloto, él se pone la camiseta. Claro. Acá hay cosas que hay que aclarar. Yo creo que yo la vez pasada también hablé por otro medio. Yo dije que los dirigentes, el cuerpo técnico también tiene que tener un poquitito del juego de cintura porque el jugador de fútbol es un ser humano, capaz que en un momento de calentura, como puede pasar en la cancha, también puede pasar afuera, porque él realmente no es que se calentó sino medio que, imagínate vos, le llevó en Ecuador, jugó 5 o 6 minutos. De ahí contra Colombia y Venezuela ni en la banca, y estuvo nervioso ahí porque no le llevaron en cuenta. Al día siguiente se presentó en su Club Libertad, tenía que jugar la semifinal de la Copa Sudamericana, creo que contra Bragantino, tenía que viajar a Brasil y se lesionó en la primera práctica, la primera pelota que tocó. Y yo creo que son cosas que a lo mejor se hubiera evitado, es que por lo menos bueno, son cosas que ya pasó, pero él no está negado, Bruno, a la selección. No, es importante que aclares, porque vos sabés que la percepción de todos los periodistas y la gente es que él está renunciante de la selección. No. Porque él, te digo, es un jugadorazo. Yo creo que él, justo para nosotros por lo menos, ¿verdad? Bueno, voy a decirlo yo a título personal, no sé, Federico, Dani, Ariel, ¿qué opinan? Pero a mí me parece que Lorenzo Melgarejo es un jugador que nos puede dar una mano, pero extraordinaria en la selección paraguaya. Y yo pienso lo mismo, Bruno. Yo jugué al fútbol, entiendo mucho de fútbol,
Hasta ahora estoy ligado al fútbol, me voy a la cancha, me gusta. Y yo muchas veces hablo como papá y la gente quiere, pero también hablo como un paraguayo más, como un aficionado. Yo no hubiese dicho nada si es que él no tenía las condiciones para estar en el grupo de la selección. Pero yo creo que le puede dar una mano a la selección. ¿Y quién no quiere ver a su hijo jugando por el país, defendiendo a su país? Y él, yo sé que a él le dolió que cuando se le llamó no se le tuvo en cuenta, no se le dio la oportunidad. Entonces hay jugadores que a lo mejor no estaban en su mejor momento, pero igual se le llama, igual se le da la oportunidad. Y él, yo creo que en este último tiempo demostró que podía darle la mano a la selección y no se puede. No sé cuál es el motivo, pero yo creo que, y categórico te digo que él no renunció a la selección, tiene 31 años, tiene todavía fútbol para ratos, así que yo creo que se viene todavía la revancha, el fútbol tiene revancha, así que esperemos que de aquí en adelante se pueda dar. Pero cuando vos decís que también debería haber existido mayor tacto o juego de cintura de parte de los dirigentes, ¿es porque hubo un reclamo de parte del jugador por aquel combo de septiembre? No, yo creo que el cuerpo técnico, los dirigentes, tiene que haber diálogo entre jugadores y dirigentes. Yo creo que, por ejemplo, la vez pasada le escuché, yo no sabía de la historia de eso, escuché a un periodista decir que Aedo, por ejemplo, dijo por Tata Matías en un momento dado de que Tata va a pasar y yo me voy a quedar. Y le llamó Tata y arreglaron entre cuatro paredes, se quedaron como hermanos. Así que, y ese nomás, él tiene que ser yo creo que el trato hacia un jugador, porque a lo mejor Lorenzo o Derlis mismo dijo, mejor me quedo en Olimpia. Entonces, y por eso lo condenaron. Son cosas que a lo mejor se pueden solucionar fácilmente, no de esta manera, porque la selección le necesita a ellos y el jugador también necesita a la selección. Entonces, al fin y al cabo, todos nos necesitamos. Pero yo creo que Guillermo Barro Esqueloto no va a ser tonto, si empieza un nuevo ciclo ahora, después de consumar la eliminación, lógicamente que le tiene que llamar a Derlis González y a Lorenzo Melgarejo si están jugando en buen momento futbolístico en el campeonato. Le tiene que llamar, le va a tener que llamar y decirle, mira hermano, vos estás predispuesto, querés jugar, te vamos a convocar, y ahí ya vos decís que tiene predisposición él. Y me imagino que hasta se estará preparando, aparte de lo de Libertad, lo del torneo, las Libertadores, tiene que ser seguramente uno de sus objetivos también volver a la selección, ¿verdad? Y creo que sí, yo creo que con la eliminación nuestra de este mundial que se viene, no se acaba el mundo, ni mucho menos el fútbol para nosotros. Se viene la Copa América, selección a selección, y él está preparado para jugar la Copa Libertadores por su club. Libertad tiene un plantel frondoso, ahí no puedes dar, el fútbol es así. Vienen jugadores nuevos remando atrás y el fútbol es así, una competición continua, y él está preparado, él es un jugador, es un chico muy disciplinado y quiere mucho su profesión y se prepara para eso. Muchísimas gracias, don Blas, éxito, un abrazo grande de la distancia. Gracias igualmente, Bruno, y a las órdenes. Blas Melgarejo, el padre de Lorenzo Melgarejo, aclara él que su hijo no está renunciando a la selección, que lo llama a Roqueloto y está. Sí, pero esto es el gato pardismo nomás. O sea, ¿el qué? Gato pardismo. ¿Qué es gato pardismo, yo? Y el que se supuestamente el cambiar por cambiar, pero al final no cambió nada, porque él no negó, porque acá cuando se dijo que no, él quería minutos y... O sea, estaban todos como en la selección. Él no negó eso. Él dice, no, pero le hubiera mimado más. Entonces, no. O sea, puso como ejemplo lo de Aedo con Tata, inclusive que claro, Tata le llamó y solucionaron. Pero entonces, ¿qué? ¿Reglas claras o es dependiendo de cómo está la selección? Ya que la selección está mal, yo puedo hacerme y después porque va a empezar un nuevo ciclo. O
sea, el jugador se equivocó. Pero ese ejemplo no vale tanto porque Aedo ya era un jugador brillando en Europa, de marcar goles eliminatorias, jugar una Copa del Mundo, pero Lorenzo Melgarejo no jugó nada todavía. Ahí por lo que hablamos también de esta generación de ese poco compromiso, de ese poco amor que siente por la camiseta. ¿Y por qué no le dijiste al papá cuando estábamos hablando que no jugó? Yo no lo pregunto. ¿Sabes qué, Ariel? Para mí... Esa es una opinión mía, pero ¿sabes qué, Ariel? Para mí vale el ejemplo, porque por eso mi única consulta fue... Pero fue uno de los mejores jugadores el año pasado del Campeonato Paraguayo. Sí, pero él dejó de ser convocado no por su rendimiento, porque él se sintió... Sí, y bueno, entonces hay que claro, me quedé en el banco, que 2 minutos. Yo estoy de acuerdo contigo. El jugador de la selección, jugador de selección tiene que venir... Es su país, hermano. Claro. No puede, no importa que sea suplente. Eso no cambió, porque vos decís, él nunca tuvo renunciado. Claro, a él se lo dejó de convocar porque incumplió con una de las reglas, entre comillas, sagradas dentro de los planteles, que es lo que vos acabas de decir. No, a la selección no le decís que no. O ya van a venir con el asterisco sujeto a titularidad. Entonces, también Lorenzo y el entorno debe aprender de esto. A él le termina saliendo, entre comillas, bien, porque a la selección le fue mal. Entonces, como que también hay un viraje de la opinión pública. No, pero cierto es. Tenía razón. Porque dependiendo de... Yo creo que coloca el ejemplo de Nelson para decir, mira, los jugadores se mandan cosas. Porque aquellas declaraciones fueron desafortunadas de Nelson. O sea, ¿pero qué hace Tata? Tata, viendo el potencial que tiene Nelson, no, es que se encaprichó y dijo, no, vos declaraste como declaraste, yo nunca más te voy a convocar. El mejor ejemplo, Scaloni lo había borrado a Di María, lo borró. Y después se dieron las cosas y hoy es fundamental y le había dado la Copa América el año pasado. O sea, yo voy nomás a que, perfecto, borrón y cuenta nueva, pero también que el jugador no salga con, tipo en el banquero con esa tarjeta dice libre de todo. No, también cometió un error y es muy importante recalcar este tipo de cosas porque la selección necesita una reconstrucción. Porque como ocurrió con Darío Lescano y eso, siempre se renunciaba, después se daba y no había. Lo que mencionábamos aquella vez, nos acostumbramos a que nadie asume responsabilidades, ni siquiera en la renuncia de los jugadores. Entonces yo no quiero que quede esto así como que, no, él nunca había renunciado. No, eso es lo que se te reclama, Lorenzo. Es un comportamiento que otros jugadores capaz tenían las mismas ganas, pero no lo hicieron. O sea, el día de mañana si David Martínez, que las veces que entró cumplió, diga, espera, me convocaron y yo fui suplente en los 2 partidos y me mete en el segundo tiempo porque ya le costaba mucho a Arzamendia. O sea, desde el lado deportivo, si los jugadores van a hacer, y uno sabe que Guillermo Barros Esqueloto es de una disciplina, el PF es de una disciplina. Entonces, que se quiera blanquear, perfecto, pero que el jugador también aprende. Y un jugador que ya tiene 31 años, no es un chico de 21 que tiene todavía 15 años de carrera en la selección. 13,20. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o nuestras sucursales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos. Expre, las cubiertas de tu vehículo deben ser Expre. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del
Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Yendo cronológicamente, juega primero Libertad el día de mañana. Bruno. Sí. Pero antes, si me permitís, tengo Nacional, que hoy debuta. Tengo también información de Nacional, por favor. Sí, por favor, Gerardo. Sí. 18-15 va hasta Villaliza para el debut de la Academia. 20 jugadores citó para este primer partido Hernán Rodrigo López. Lo tiene a Santiago Rojas, Rodolfo Rodríguez, los porteros. Bruno Cabrera, Rolando García Garreño, Gastón Benítez, Claudio Núñez, Juan Franco, Carlos Arrúa, Rubén Darío Argüello, Juan Argüello, Orlando Gaona Lugo, Martín Núñez, Richard Prieto, Jorge González, Matías Martínez, Facundo Brunera, Orlando Colmán, Franco Costa, Danilo Santa Cruz y David Fleitas. Los 20 convocados por Hernán Rodrigo López, y la Academia saldrá con este equipo. Santiago Rojas, línea de 3. Y los 3 debutantes de esta línea de 3. Santiago Rojas, el portero. Bruno Cabrera, argentino de 24 años, últimamente en el Barraca Central del fútbol argentino. Rolando García Guerreño, conocido nuestro, últimamente estuvo en Guaraní y después volvió al fútbol argentino y ahora está de vuelta para jugar por la Academia. Gastón Benítez, stopper por izquierda, 19 años, 1.82 de estatura, debut con la casaca de Nacional, es de las inferiores. Y los carrileros, Juan Rivería Argüello junto a Richard Prieto. En el medio, Carlos Arrúa junto a Rubén Darío Ríos, el ex general Díaz, últimamente 12 de octubre de Itagua. Juan Danilo Santa Cruz vuelve después de mucho tiempo tras superar la lesión, aunque el año pasado ya estuvo en algunos minutos en la última parte del campeonato pasado. David Fleita y Franco Costa, el argentino, que juega en punta el equipo que prepara Hernán Rodrigo López, repito, para el debut hoy en Villaliza ante Sol de América 18-15. Bueno, Gerardo, vamos ahora por Libertad, ¿te parece? Porque juega el día de mañana. Aguántame que tenemos... 20:45. Aguantame, Gerardo, por favor. Gracias, Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595212891.000. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en Reiva Medicina Prepaga. Queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Perdón, Gerardito, ¿tenés información de Libertad? Sí, no, por favor, sí, pasa que me apresuro mucho, a veces sí. No. Yo te pido disculpas. No, al contrario, por favor, Gerardo, nosotros podemos... Sí. Hermano querido, ¿cuántas noches de cerveza tenemos encima? Así que no te preocupes. 20:45, mañana el debut de Libertad en Itagua, enfrentando al 12 local. Hay mucha queja, me he visto en las redes sociales, por el horario del partido para los liberteños, que se preparan para acudir a Itagua. El 80% de la capacidad de los estadios están habilitados para estos partidos en la apertura de la primera fecha. Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, la defensa de Libertad. Héctor Tito Villalba, Hugo Martínez, Daniel Bocanegra, el Willy Mendieta, Roque Santa Cruz, Lorenzo Melgarejo, el equipo que prepara Garnero para medir mañana al 12 en Itagua. No creo que varíe mucho, porque insistió siempre con este equipo, más allá de que, por ejemplo, Ernesto Caballero en mucho tiempo
estuvo jugando de titular, incluso los amistosos, porque Hugo Martínez estuvo al servicio de la selección, pero va a recuperar su puesto para componer este mediocampo que repito: Tito Villalba, Hugo Martínez, Daniel Bocanegra y el Willy Mendiete. Arriba, Roque Santa Cruz y Lorenzo Melgarejo, que para mí está llamado a ser uno de los mejores de este torneo, porque lo he visto en 2 amistosos y está hecho un violín terrible en cada partido, goles marcando para su equipo en Campamento Repollero. Mañana, repito, 20:45, visita Itagua para enfrentar al 12. Muy bien, vamos con Guaraní ahora, que juega el domingo. Lindo partido, mira que Guaireña juega bien, y Guaraní, vamos a verle en el estreno un poco a Guaraní. Equipo muy ordenado, característica de Estrovadio. Eso es lo que no va a ser, no le va a resultar fácil a Guaraní, más allá de que está bien renovado el plantel de Guaireña, que va a jugar su primer partido en el Parque del Guairá, 18-15, recibiendo a Guaraní, que tiene